Biografía de Buda, vida y filosofía. La historia de Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, es una travesía épica que ha influenciado la vida de millones de personas a lo largo de los siglos. En esta biografía se relatan, de forma detallada y con rigor histórico, los acontecimientos fundamentales de su vida, desde su nacimiento, pasando por su renuncia a la vida mundana, hasta el momento de su iluminación y el legado filosófico que dejó para el mundo. Esta narración, especialmente concebida para audiolibros, pretende conectar al oyente con la esencia profunda de sus enseñanzas, ilustrando cómo sus ideas se han convertido en la base de las diversas escuelas budistas, Theravada, Mahayana, Vajrayana, entre otras, y cómo han sido aplicadas de forma práctica en la historia y en la vida cotidiana de innumerables comunidades. Infancia y orígenes, el nacimiento de un iluminado. Según la tradición budista, Siddhartha Gautama nació alrededor del año 563 a.C. en Lumbini, un lugar sagrado que se encuentra en la actualidad en el sur de Nepal. Su nacimiento estuvo rodeado de grandes presagios, y desde muy temprana edad se le atribuyeron características inusuales. Se decía que era la reencarnación de un ser iluminado, que su mente estaba destinada a trascender la existencia mundana y que su llegada al mundo traería grandes transformaciones espirituales. Hijo del rey Suddhodana y la reina Maya, el príncipe fue criado en el lujo del palacio, protegido de los sufrimientos y penas del mundo exterior. La vida temprana de Siddhartha fue testigo de un entorno repleto de opulencia y comodidad. En el ambiente palaciego, envuelto de lujos y secretos propios de una nobleza antigua, el joven príncipe recibió una formación que combinaba la educación guerrera con los conocimientos de la sabiduría tradicional de la época. Sin embargo, la vida protegida no pudo mantenerse oculta para siempre de las realidades fundamentales, el sufrimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Los relatos tradicionales cuentan que en sus paseos fuera de los muros del palacio, Siddhartha experimentó por primera vez lo que la mayoría de los humanos conocen como las 4 visiones: un anciano, un enfermo, un cadáver y finalmente, un asceta. Estos encuentros impactaron profundamente su espíritu, despertando en él una inquietud existencial que lo impulsaría a abandonar la vida de privilegios en busca de la verdad suprema. La impermanencia de la existencia y el dolor inherente a la condición humana lo impulsaron a formular preguntas que se convertirían en el núcleo de su futura filosofía. La búsqueda de la verdad, renuncia y camino a la iluminación. A la edad de 29 años, movido por un impulso profundo e ineludible, Siddhartha decidió renunciar a los lujos palaciegos y abandonar a su familia en pos de una vida dedicada a la búsqueda de la verdad. Un acontecimiento crucial en esta etapa fue su encuentro con la cruda realidad del sufrimiento humano, lo cual le impulsó a dejar atrás las ataduras mundanas para adentrarse en la senda del ascetismo y de la profunda meditación. Durante años el príncipe vagó por diversos lugares del subcontinente indio, sometiéndose a rigurosas prácticas ascéticas en los bosques y montañas, en un intento sincero de encontrar respuestas a las preguntas sobre el sufrimiento y la existencia. La estricta autodisciplina, que incluía largos periodos de ayuno y meditación prolongada, le llevó a experimentar estados extremos de privación física y mental. Sin embargo, tras años de búsquedas infructuosas y de un ascetismo que le sumía en la debilidad, Siddhartha se dio cuenta de que el camino extremo no conducía a la liberación. En un momento de reflexión profunda, comprendió que la recta conducta y la moderación eran esenciales para alcanzar la verdadera comprensión. Así abandonó las prácticas extremas y se sentó bajo el árbol de Bodhi, en Bodh Gaya, India, con la determinación de descubrir la raíz del sufrimiento humano y la forma de trascenderlo. Fue en este sagrado lugar, marcado por la presencia del legendario árbol Bodhi, que Siddhartha se comprometió a no levantarse hasta haber alcanzado la iluminación. El momento de la iluminación. La meditación profunda y la contemplación silenciosa se prolongaron durante varias noches, en las que el próspero aspirante a sabio se enfrentó a las tentaciones y a los demonios internos que intentaban desviarlo de su propósito. Esta lucha interna, narrada en las tradiciones orales y escritas, es interpretada como una representación de las batallas que cada ser humano libra contra su propia ignorancia y deseos insaciables. Finalmente, en lo que se considera la culminación de su búsqueda, Siddhartha Gautama alcanzó el estado de Buda, el iluminado, y comprendió las 4 nobles verdades. La verdad del sufrimiento, dukkha. La existencia se caracteriza por el sufrimiento, la insatisfacción y el cambio constante. La verdad del origen del sufrimiento: el sufrimiento tiene su origen en el deseo, tanha, y en los apegos mundanos. La verdad de la cesación del sufrimiento: es posible poner fin al sufrimiento alcanzando el nirvana, un estado de liberación completa. La verdad del camino que conduce al fin del sufrimiento:
el noble óctuple sendero, que se compone de una manera correcta de vivir, pensar y actuar. Además de estas enseñanzas fundamentales, durante su iluminación el Buda pronunció numerosas enseñanzas y citas que se convirtieron en pilares esenciales para sus seguidores. Una de las más conocidas es: todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. La mente es todo. Lo que pensamos, en eso nos convertimos. Esta reflexión encapsula el poder transformador de la mente y subraya la responsabilidad personal de cada individuo en la creación de su realidad. En Bodh Gaya, el impacto de su iluminación se hace aún más palpable al contemplar el sitio donde reposaba el árbol sagrado que lo acogió en aquel momento decisivo. Con el tiempo este lugar se transformó en uno de los templos más importantes del budismo, atrayendo a peregrinos y devotos de todo el mundo que buscan inspiración y claridad espiritual. La difusión del Dharma y los primeros discípulos. Tras alcanzar el estado de iluminación, el Buda se dedicó a compartir sus enseñanzas con quienes estuvieran dispuestos a escuchar y aprender. En su primer sermón, impartido en Sarnath, relató la esencia del noble óctuple sendero y las 4 nobles verdades. Este momento es reconocido como el primer giro de la rueda del Dharma, y marcó el inicio de la transmisión de su mensaje a lo largo y ancho del subcontinente indio. La comunidad de seguidores creció rápidamente. Hombres y mujeres de diversos orígenes se sintieron atraídos por la sencillez y la profundidad de sus enseñanzas. Entre los primeros discípulos se encontraban individuos que, a pesar de provenir de distintos estratos sociales, compartían el deseo común de liberarse de las ataduras del sufrimiento y alcanzar el nirvana. El establecimiento de la Sangha, la comunidad ordenada de monásticos y monjas, fue crucial para la preservación y propagación del Dharma. Durante décadas el Buda viajó por diferentes regiones de la India, visitando lugares como Rajir, Kusinara y otros sitios sagrados, donde enseñó y orientó a sus discípulos sobre la práctica correcta de la meditación, la ética y la sabiduría. Las enseñanzas del Buda no se limitaron únicamente a instrucciones meditativas y a preceptos éticos, sino que abordaron aspectos prácticos de la vida diaria, tales como la conducta correcta, la compasión hacia todos los seres, la importancia del desapego y el reconocimiento de la impermanencia de todas las cosas. Estas enseñanzas, expresadas a través de discursos profundos y relatos simbólicos, ofrecían una hoja de ruta para alcanzar la liberación espiritual y vivir en armonía con el universo. El legado filosófico, diversas escuelas y caminos hacia el nirvana. La filosofía budista es vasta y multifacética, abarcando una diversidad de interpretaciones y prácticas que se han desarrollado a lo largo de los siglos. Desde los tiempos del Buda, sus enseñanzas han dado origen a varias corrientes y escuelas, cada una con matices propios que responden a las necesidades y contextos culturales de distintos pueblos. Entre las principales escuelas se encuentran Theravada, conocida como la enseñanza de los ancianos, es la tradición budista más antigua y se adhiere a las enseñanzas originales transmitidas por el Buda. Esta escuela se centra en el camino individual hacia la iluminación, enfatizando la disciplina monástica y la práctica de la meditación. Mahayana, la gran vehículo, surgió posteriormente y ofrece un enfoque más inclusivo, enfatizando la salvación colectiva y la importancia del bodhisattva, aquel que renuncia al nirvana personal para ayudar a otros seres a alcanzar la liberación. Vajrayana, conocida como el Camino del Diamante, esta escuela incorpora prácticas esotéricas y rituales tánicos que combinan la tradición mahayana con elementos propios de la sabiduría oculta. Se desarrolla principalmente en el Tíbet y regiones circundantes. A pesar de las diferencias en prácticas y rituales, todas estas corrientes comparten los principios fundamentales establecidos por Buda: la comprensión del sufrimiento, la impermanencia, la no existencia de un yo permanente y la trascendencia del ego. La diversidad de interpretaciones enriquece la tradición budista, ofreciendo a los practicantes múltiples vías para acercarse al objetivo final, que es el cese del sufrimiento y la plena realización de la verdad. Entre las enseñanzas que han marcado el imperio del pensamiento budista se encuentra la idea de la vaciedad Nyat, especialmente prominente en algunas corrientes mahayana. Esta doctrina sostiene que todos los fenómenos carecen de una existencia intrínseca y que la realidad se presenta interdependiente y en constante cambio. Según esta visión, nuestras percepciones y conceptos son construcciones mentales que no reflejan la verdadera naturaleza del universo, invitando a liberar la mente de prejuicios y a abrazar la interconexión de todas las cosas. Enseñanzas y citas textuales, mensajes de sabiduría y compasión. Las palabras del Buda han sido recopiladas en numerosos sutras y textos sagrados que han servido de brújula para generaciones de buscadores espirituales.
Entre sus enseñanzas más citadas se encuentra la exhortación a la autoconciencia y la responsabilidad de nuestros pensamientos. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. La mente es todo. Lo que pensamos, en eso nos convertimos. Esta cita invita a la reflexión profunda sobre la naturaleza de la mente y la importancia de cultivar pensamientos positivos y desprovistos de egoísmo y avidez. Otro pasaje significativo es aquel que habla de la compasión y el amor incondicional. Ama a todos los seres, sin excepción, pues la compasión es la esencia del camino hacia la iluminación. Estos mensajes han sido interpretados y aplicados en diversas prácticas meditativas, éticas y de acción social. En los discursos del Buda también se resalta la importancia del camino medio. Después de experimentar tanto los excesos del placer mundano como la extrema austeridad, Buda descubrió que la verdadera sabiduría se encuentra en el equilibrio. El camino medio invita a evitar los extremos y a buscar una vida vivida en moderación, compasión y sabiduría. Los relatos de la vida del Buda están repletos de ejemplos históricos que ilustran la aplicación práctica de sus enseñanzas. Se relata, por ejemplo, cómo el Buda consoló a comunidades enteras asoladas por la guerra y la pérdida, mostrando a sus discípulos que la aceptación y la compasión son herramientas poderosas para transformar el dolor en entendimiento y, finalmente, en paz interior. Lugares sagrados y sitios históricos en la vida de Buda. La geografía espiritual del budismo se encuentra íntimamente ligada a la vida del Buda. Cada sitio relacionado con sus vivencias se ha convertido en un lugar de peregrinación y meditación, testigo silente de su camino hacia la iluminación. Entre ellos destacan Lumbini, el lugar de nacimiento del Buda, ubicado en lo que hoy es Nepal, sigue siendo uno de los destinos más sagrados para los budistas. Sus ruinas y monasterios modernos atestiguan la devoción hacia la figura del iluminado. Bodh Gaya, aquí fue donde Siddhartha se sentó bajo el árbol Bodhi y alcanzó la iluminación. El templo Mahabodhi, erigido en este sitio, es uno de los centros espirituales más importantes del budismo y un símbolo del despertar espiritual. Sarnath, tras la iluminación, el Buda impartió su primer sermón en este lugar, conocido como el primer giro de la rueda del Dharma. Sarnath se convirtió en un sitio histórico crucial para el establecimiento del discurso budista. Kusinara, o Kusinagar, se conmemora como el lugar del parinirvana, el fallecimiento del Buda, donde completó su ciclo terrenal y trascendió hacia un estado de paz definitiva. Estos sitios no solo son destinos de peregrinación para millones de creyentes, sino que también constituyen testigos vivientes de la transformación que las enseñanzas del Buda han promovido en la historia y en las culturas de Asia. Cada templo y santuario, con sus relieves, estatuas y leyendas, narra fragmentos de la biografía del iluminado y ofrece marcos de meditación especialmente diseñados para la práctica espiritual. La influencia global y la expansión del budismo. Desde el momento en que el Buda comenzó a difundir su mensaje, su filosofía se ha extendido mucho más allá de las fronteras del subcontinente indio. Con el paso de los siglos, los principios del budismo se fusionaron con diversas culturas y se adaptaron a contextos históricos y geográficos muy distintos. Durante la dinastía Maurya en la India, el emperador Asoka adoptó el budismo como una herramienta para promover la paz y la tolerancia. Se erigieron impresionantes monumentos, como los pilares de Asoka, que reafirmaban el compromiso del poder secular con la ética y la compasión propuestas por el Buda. Posteriormente, la difusión del budismo se vio impulsada a través de rutas comerciales y culturales, como la Ruta de la Seda. En Asia Oriental, China, Corea, Japón y más recientemente en Occidente, la filosofía budista ha influido en el arte, la literatura, la meditación y la psicología. Cada cultura ha sabido interpretar sus enseñanzas, adaptándolas a sus tradiciones y necesidades propias, sin perder la esencia de la búsqueda del equilibrio y la liberación del sufrimiento. En la tradición mahayana, por ejemplo, se enfatiza el ideal del bodhisattva, aquel que postula la salvación no solo personal sino para todos los seres. Este enfoque ha inspirado numerosas iniciativas humanitarias y movimientos sociales, donde la compasión y la interconexión son entendidas como valores universales. Por otro lado, el budismo Theravada ha resaltado la importancia de la disciplina monástica y la práctica individual de la meditación, sirviendo de guía para aquellos que buscan una transformación interna a través de la autoindagación profunda. Fundamentos filosóficos: la naturaleza de la realidad y la mente. El análisis filosófico budista se fundamenta en la exploración de tres características esenciales de la existencia: la impermanencia, anicca, el sufrimiento, dukkha, y la ausencia de un yo permanente, anat.
Estas enseñanzas invitan a cuestionar la realidad tal como se presenta en la experiencia cotidiana y a comprender que todo fenómeno está en constante cambio. A través de esta comprensión se puede desprender la identificación con los apegos, los deseos y las emociones fluctuantes que generan sufrimiento. Una de las ideas centrales es que la mente tiene un rol primordial en la configuración de nuestra experiencia vital. Buda enseñó que la percepción de la realidad es un proceso activo del pensamiento y que al modificar nuestras actitudes internas, es posible transformar la manera en la que interactuamos con el mundo. Así se promueve la práctica de la meditación como una herramienta para alcanzar claridad, que permite observar y comprender los propios patrones mentales, llevando finalmente a la liberación del sufrimiento. La doctrina del camino medio es una manifestación clara de este enfoque. No se trata de renunciar a los placeres terrenales por completo, ni de entregarse a la mortificación extrema, sino de encontrar la estabilidad en la moderación, en la conciencia plena y en una ética basada en la compasión y la sabiduría. Este camino ha sido interpretado en múltiples corrientes budistas, adaptándose tanto a contextos monásticos como a la vida laica y cotidiana. Aplicaciones prácticas de la filosofía budista en la historia. A lo largo de la historia, la filosofía y las prácticas inspiradas en las enseñanzas del Buda han sido aplicadas de manera significativa en ámbitos tan diversos como el bienestar psicológico, la resolución de conflictos y la búsqueda de la paz social. Entre los relatos históricos más emblemáticos se encuentra el del emperador Asoka, quien tras experimentar la devastación ocasionada por las guerras, abrazó los principios budistas y promovió una política de no violencia, tolerancia religiosa y bienestar para sus súbditos. Otro episodio relevante es la influencia del budismo durante el período de la dinastía Tang en China, cuando el intercambio cultural y la apertura hacia filosofías extranjeras generaron un ambiente en el que la meditación y la ética budista se incorporaron a la vida cotidiana, influyendo incluso en la poesía, la pintura y la literatura. En épocas más recientes, la psicología y las neurociencias han redescubierto la sabiduría ancestral del Buda a través de prácticas meditativas que han demostrado beneficios tangibles en la reducción del estrés, la mejora de la concentración y el fortalecimiento emocional. Los relatos de transformación personal abundan también en la literatura budista. Se cuentan historias de individuos que, enfrentados a la adversidad extrema, han encontrado en la práctica del Dharma el aliciente para superar obstáculos, sanando heridas emocionales profundas. Estas narrativas no solo han servido como fuentes de inspiración, sino que han demostrado la relevancia y la vigencia de las enseñanzas del Buda en un mundo en constante cambio. En contextos contemporáneos, muchos centros de meditación y retiros espirituales alrededor del mundo han integrado las prácticas basadas en el noble óctuple sendero, combinándolas con técnicas de relajación y psicoterapia para ayudar a las personas a reconectar con su interior. Estas aplicaciones prácticas se evidencian en movimientos como la atención plena mindfulness, que tiene sus raíces en la tradición meditativa budista y que se ha constituido en una herramienta clave para gestionar el estrés, la ansiedad y los desafíos cotidianos. Integración de las enseñanzas en la vida cotidiana. La esencia de la filosofía budista reside en su capacidad para transformar la vida individual y colectiva. El camino propuesto por el Buda invita a cada ser a convertirse en un practicante consciente, a cultivar la compasión y a reconocer la interdependencia de toda existencia. Esta visión holística ha permeado diversos aspectos de la cultura y la ética, influyendo en movimientos sociales, educativos y culturales que abogan por la paz, la justicia y el respeto mutuo. En la práctica diaria, la meditación se convierte en un ritual que ayuda a centrar la mente y a cultivar la empatía. Las enseñanzas sobre la impermanencia y el desapego enseñan a enfrentar los cambios y las pérdidas con una actitud de aceptación y resiliencia. Por ejemplo, muchos practicantes encuentran en la reflexión sobre el ciclo de la vida la fortaleza para sobrellevar momentos de duelo o crisis, comprendiendo que cada experiencia es parte de un proceso mayor de transformación. Además, la figura del Bodhisattva en la tradición mahayana nos insta a comprometer nuestros actos hacia el bienestar colectivo. Esta idea se traduce en acciones concretas, desde iniciativas de ayuda a comunidades vulnerables hasta proyectos de cuidado ambiental y acciones en favor de la justicia social. La filosofía del Buda, por tanto, no se limita a ser un régimen de práctica privada, sino que se manifiesta en el compromiso ético con todo ser sintiente. El impacto cultural y artístico del budismo. A lo largo de los milenios, la influencia de las enseñanzas de Buda se ha manifestado en múltiples expresiones culturales, artísticas y literarias.
Esculturas, pinturas murales, relatos poéticos y obras literarias han capturado la esencia de su vida y de su mensaje, convirtiéndose en un patrimonio universal de sabiduría y espiritualidad. Los templos, con su arquitectura imponente y serena, son testimonios palpables de la reverencia hacia el iluminado y de la intención de transmitir su mensaje a las futuras generaciones. Obras maestras de la escultura budista, como la estatua del Buda reclinado o las numerosas imágenes iconográficas que representan al maestro en actitud meditativa, han sido creadas a lo largo de las épocas en lugares tan dispares como Tailandia, Japón o India. Cada una de estas obras invita a una contemplación silenciosa y actúa como un recordatorio del camino hacia la iluminación. Asimismo, los textos sagrados compilados en colecciones como el Tipitaka en la tradición Theravada o los Sutras Mahayana, constituyen no solo instrumentos doctrinales, sino también obras literarias llenas de poesía, profundidad y significado. La tradición oral, que precedió a la escritura, permitió que las enseñanzas del Buda fueran transmitidas de generación en generación, adaptándose y evolucionando con el tiempo. Este legado cultural invita hoy a una renovación constante de la fe y a la búsqueda de nuevos caminos para aplicar las antiguas verdades en un mundo moderno y globalizado. La relevancia del budismo en el mundo contemporáneo. En la actualidad, las enseñanzas del Buda han encontrado un eco especial en sociedades que buscan respuestas a la aceleración y complejidad de la vida moderna. El sistema de valores basado en la compasión, la atención plena y la interconexión se presenta como una alternativa al individualismo exacerbado y al materialismo desenfrenado que a menudo dominan las sociedades actuales. Instituciones educativas, centros de salud y comunidades enteras han adoptado prácticas meditativas y técnicas de mindfulness para enfrentar el estrés emocional y fomentar un ambiente de paz y colaboración. La aplicación pragmática del noble óctuple sendero se ha convertido en una herramienta que contribuye a mejorar la calidad de vida, reconectando a las personas con su interior y promoviendo una convivencia basada en el respeto y la empatía. En ciudades y pueblos de Occidente y Oriente, el legado del Buda se manifiesta en retiros de meditación, conferencias y talleres que reúnen a practicantes de diversas tradiciones espirituales. Este intercambio cultural y espiritual sigue siendo una prueba de que la sabiduría del iluminado no está limitada a un contexto geográfico o religioso, sino que posee un carácter universal y atemporal. Reflexiones finales: una vida como modelo de transformación interior. La vida de Buda es en esencia un viaje de transformación, un testimonio vivo de la capacidad del ser humano para superar las adversidades y alcanzar un estado de realización profunda. Desde su nacimiento en un entorno lleno de presagios, pasando por la renuncia voluntaria a un mundo de apariencias y lujos, hasta alcanzar la suprema comprensión del sufrimiento y su cese, la historia del iluminado constituye una fuente de inspiración inagotable. Al adentrarse en las enseñanzas del Buda, se descubre que cada experiencia, ya sea placentera o dolorosa, encierra la posibilidad de una transformación interna. El mensaje de su vida, que invita a la autoindagación, al equilibrio y a la compasión, resuena en cada ser que se atreve a cuestionar la superficialidad de la existencia y a buscar la verdad que trasciende las apariencias. La cita: todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. La mente es todo. Lo que pensamos, en eso nos convertimos, sintetiza a la perfección el ideal budista de que el camino hacia la liberación comienza en el interior. Este mensaje no solo ha guiado a generaciones de monásticos y filósofos, sino que también se ofrece hoy como una enseñanza útil para quienes enfrentan desafíos emocionales y existenciales en la vida contemporánea. La diversidad de escuelas y caminos dentro del budismo, desde la austeridad del Theravada hasta la universalidad del Mahayana y la profundidad esotérica del Vajrayana, demuestra que no existe un único modo de alcanzar el nirvana, sino múltiples senderos que se adaptan a las circunstancias y personalidades de cada practicante. Así, el legado del Buda se convierte en un faro que ilumina el camino de la búsqueda espiritual, invitándonos a explorar la interconexión de la mente y el universo, a hallar paz en medio del caos y a reconocer que la transformación interior es, ante todo, un acto de amor y responsabilidad hacia uno mismo y hacia la humanidad. Una mirada a los eventos clave y fechas importantes. Es imprescindible recordar algunas fechas y eventos que marcan la cronología en la vida del Buda. Al nacer en el año 563 a.C. en Lumbini, se le vio como un ser destinado a cambiar el curso del pensamiento humano. Su juventud en el palacio y el descubrimiento de las realidades inherentes a la existencia, el sufrimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte marcaron una transformación interna que lo impulsó a abandonar su vida de privilegios.
La renuncia a los lujos palaciegos ocurrió cuando tenía 29 años, momento decisivo que lo llevó a buscar respuestas a las preguntas existenciales. El evento crucial de su meditación bajo el árbol de Bodhi, en Bodh Gaya, constituye otro hito fundamental. Aunque las fechas exactas de estos eventos pueden variar según las diferentes tradiciones, el consenso histórico sitúa su iluminación en un periodo que transformó su vida y la de miles de discípulos, culminando años después en su parinirvana en Kusinagar, alrededor del año 483 a.C. Estos eventos no son meramente cronológicos, representan momentos de profunda disrupción interna y renovación espiritual. Por ello, cada sitio sagrado Lumbini, Bodh Gaya, Sarnath y Kusinagar se ha convertido en un símbolo de la continuidad del Dharma y de la capacidad del espíritu humano para trascender las limitaciones terrenales. El rumbo hacia el futuro, la vigencia del mensaje del Buda. A lo largo de los siglos, la figura del Buda y sus enseñanzas han ofrecido un marco de referencia para la construcción de una vida plena y significativa. En una época en la que el ritmo acelerado de la vida moderna a menudo aleja a las personas de sus valores esenciales, la invitación a la meditación y a la introspección se torna cada vez más relevante. La filosofía del Buda, fundamentada en el reconocimiento del sufrimiento y en la búsqueda de soluciones internas, inspira a individuos y comunidades a replantear sus vidas a través de prácticas que favorecen la paz mental, la empatía y la conexión con el entorno. En contextos académicos, profesionales y personales, las enseñanzas budistas sirven como un manual práctico para afrontar la incertidumbre y encontrar un sentido integral a la existencia. En la actualidad, centros de meditación, universidades y programas de desarrollo personal integran estas enseñanzas en iniciativas que buscan reconciliar la vida interior con los desafíos del mundo globalizado. De esta manera, la filosofía budista continúa contribuyendo a la formación de ciudadanos conscientes, capaces de transformar su realidad a través de la comprensión y la práctica del amor incondicional. Testimonios y ejemplos históricos de transformación. Diversos relatos y testimonios a lo largo de la historia evidencian la aplicación práctica de las enseñanzas del Buda. Uno de los ejemplos más notables es el de monásticos que, al adoptar la práctica sistemática de la meditación y la ética budista, han logrado superar profundos traumas emocionales, transformando su dolor en una fuente de empatía y crecimiento personal. En cada rincón de Asia, innumerables historias ilustran la capacidad del ser humano para encontrar la paz interior, aun cuando las circunstancias externas sean adversas. En la era moderna, la integración del mindfulness en terapias psicológicas ha permitido que personas de diferentes culturas y contextos aprendan a gestionar el estrés, la ansiedad y la depresión, demostrando que los principios del Buda tienen aplicaciones prácticas en el bienestar integral. Estos testimonios, recogidos en ensayos, estudios y relatos orales, reafirman el valor universal y atemporal de su enseñanza. La fusión entre sabiduría ancestral y ciencia contemporánea marca una convergencia que enriquece ambos campos. Mientras que la neurociencia investiga los efectos de la meditación en el cerebro, la práctica del mindfulness se extiende a ámbitos educativos y corporativos, favoreciendo entornos más humanos y colaborativos. Este diálogo entre tradición y modernidad es, sin duda, uno de los legados más significativos del Buda. Conclusión. La biografía de Buda es mucho más que la narración de una vida excepcional. Es el reflejo de la eterna búsqueda del ser humano por entender la existencia y liberarse de sus propias limitaciones y sufrimientos. Desde su nacimiento en Lumbini hasta su parinirvana en Kusinagar, la vida del iluminado ha estado marcada por momentos de profunda transformación, sacrificio y amor compasivo que han inspirado a innumerables almas a través del tiempo. Sus enseñanzas plasmadas en las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero, han ofrecido un camino para la liberación del sufrimiento, un sendero que sigue guiando a quienes buscan la verdad en medio de la complejidad del mundo moderno. Con la invitación constante de amarse y cuidarse mutuamente y el reconocimiento de que la mente es el verdadero artífice de nuestra realidad, el legado de Buda se mantiene firme como una fuente inagotable de inspiración y esperanza. Al recorrer la historia de su vida, los oyentes de este audiolibro encontrarán en sus palabras y en sus acciones un faro de sabiduría, recordándoles que el camino hacia la iluminación no es un recorrido lineal sino una experiencia viva, en la que cada pensamiento, cada acción y cada experiencia constituyen una parte del gran tapiz de la existencia. La biografía del Buda, rica en episodios históricos, citas que invitan a la reflexión y ejemplos prácticos de transformación, sigue siendo un legado fundamental para aquellos que desean vivir con plena conciencia y compromiso hacia el bienestar colectivo.
En definitiva, el mensaje del Buda se erige como un recordatorio perenne de que la verdadera sabiduría y liberación se encuentran en el interior y que a través de la práctica de la compasión, la meditación y la aceptación de la naturaleza transitoria de la vida, cada persona puede alcanzar un estado de paz interior que trasciende el sufrimiento. Es en la intersección del amor, la sabiduría y la acción solidaria donde reside la esencia del camino budista, un camino que sigue abriendo horizontes y ofreciendo soluciones a los dilemas existenciales de la humanidad. Este recorrido por la vida y la filosofía de Buda, lleno de detalles históricos, citas textuales y relatos prácticos, constituye no solo una biografía, sino una invitación a la transformación personal y colectiva. Una invitación a cultivar la atención plena en cada instante, a comprender que cada experiencia es una lección y a aceptar que en el corazón de todo sufrimiento existe también la semilla de la liberación. La herencia del Buda continúa desafiando a las generaciones presentes y futuras a explorar, cuestionar y, sobre todo, amar con profundidad. En cada templo, en cada retiro y en cada acto de compasión, resuena la voz del iluminado, recordándonos que el camino hacia la verdad es un viaje personal y colectivo, un viaje en el que cada paso cuenta y en el que la sabiduría se cultiva con cada gesto, cada pensamiento y cada palabra. En conclusión, la biografía del Buda y su vasto legado filosófico no solo documentan la historia de un hombre extraordinario, sino que nos ofrecen un mapa para navegar por las complejidades de la existencia. Un mapa que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace más de 2 milenios. Que este relato inspire a cada oyente a descubrir en sí mismo el potencial de la transformación interior y a reconocer que, en última instancia, el camino hacia la iluminación es el camino hacia la verdadera humanidad. Epílogo. Al concluir este extenso recorrido por la vida y enseñanzas del Buda, invitamos a cada oyente a reflexionar sobre la importancia de integrar estas verdades en la cotidianidad. La historia de Buda, repleta de acontecimientos significativos, su nacimiento en Lumbini, la profunda huida del palacio, la noche de la meditación en el árbol Bodhi, el primer giro de la rueda del Dharma en Sarnath y el último suspiro en Kushinagar, constituye una narrativa monumental que sigue resonando en el alma humana. Cada uno de estos episodios históricos no solo da forma a una biografía, sino que propone una invitación constante a la transformación interna y a la búsqueda sincera de la verdad. La enseñanza del Buda es un llamado a vivir con plenitud, a reconocer la impermanencia de todas las cosas y, sobre todo, a actuar con compasión y amor hacia uno mismo y hacia los demás. Este llamado a la acción, plasmado en las palabras del iluminado, sigue siendo una brújula guía en tiempos de incertidumbre, señalando el camino hacia un estado de paz interior y armonía global. Con cada palabra relatada en este audiolibro, se abre la puerta a un universo de reflexiones, aprendizajes y ejercicios prácticos que han sido ensayados por generaciones de buscadores espirituales. El legado del Buda es y seguirá siendo un faro luminoso que invita a la humanidad a trascender el sufrimiento y a alcanzar un estado de conciencia plena, recordándonos que en el fondo, la búsqueda de la verdad y la liberación es un viaje que se inicia en cada corazón. En este tiempo de cambios globales en que el anhelo de paz, justicia y amor es más urgente que nunca, la biografía y las enseñanzas del Buda se consolidan como una fuente invaluable de inspiración y sabiduría. Que cada historia, cada reflexión y cada enseñanza aquí compartida sirva como un recordatorio de que, más allá de las fronteras del tiempo y del espacio, el camino al nirvana es un camino que todos podemos recorrer, guiados por la luz inextinguible del Dharma. Así, al finalizar este extenso viaje narrativo, se invita a cada oyente a hacer suyo el mensaje del Buda, cultivar la mente, practicar la compasión y caminar el camino medio con la certeza de que la verdadera liberación se halla en el interior. La vida de Buda es un testimonio eterno de que cada ser tiene la capacidad de transformarse, de encontrar en la meditación y en la práctica diaria la llave para abrir las puertas de la sabiduría y la paz. Que la historia y la filosofía del Buda iluminen el sendero de todos aquellos que buscan la verdad y que este legado, tan rico en enseñanzas y experiencia, siga guiando a la humanidad en su incesante búsqueda por construir un mundo más consciente, compasivo y armonioso.